Listo. Entonces, recordamos o esta es la corrección del ejercicio que quedó planteado el día de ayer. Buenos días, profe. A partir de una gráfica, entonces íbamos a calcular a realizar el gráfico de posición. ¿Ok? Ustedes tienen la gráfica inicial en el WhatsApp del día 28. Entonces en el WhatsApp del grupo está la imagen desde donde partimos. Para eso entonces lo que tomábamos era dónde empieza y dónde termina cada uno de los intervalos que aparecen registrados. Entonces el primer intervalo aparece que empieza en 1 y termina en 4. La posición inicial es 1, la final es 4, entonces, de acuerdo a la fórmula de velocidad, sería 4 menos 1 sobre 1, eso es igual a 3. El segundo intervalo empieza en 4 y termina en 4, entonces sería 4 menos 4 sobre 1, esto nos daría 0. En el tercer intervalo empieza en 4 y termina en 8, entonces aplicando la fórmula, y el intervalo es de 2 segundos, entonces nos da 2. En el cuarto intervalo, entonces empieza en 8 y termina en 5. Entonces, aplicando la fórmula, nos quedaría menos 3. En el quinto intervalo, empieza en 5 y termina en 5. Dividido entre 1, un segundo, nos daría 0. Y en el último intervalo, empieza en 5 y termina en 0. Entonces, aplicando la fórmula, nos quedaría menos 5. Entonces, ahora sí podemos realizar el gráfico de posición contra tiempo. Entonces, el primero me dice que dura 1 segundo y que su velocidad es de 3. Entonces, 1, 2, 3 y dura 1 segundo, así que este sería nuestro gráfico en el primer intervalo. El segundo intervalo dura 1 segundo y la velocidad dio 0. Entonces, 0. Bueno, aquí vamos a escribir los valores 0, 1, 2, 3. Por aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Creo que el valor más grande es menos 5, entonces voy a alargar hasta menos 5, menos 4, menos 5. ¿Ok? Entonces, siguiente intervalo dura 2 segundos y la velocidad de 2. 2 segundos y la velocidad de 2 significa que estamos aquí. Y ahí tendríamos el gráfico del tercer intervalo. El cuarto intervalo dice que dura 1 segundo y su velocidad menos 3. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Y dura 1 segundo. Por lo tanto, estamos aquí. En el quinto intervalo, nuevamente la velocidad vale 0. Entonces, y dura 1 segundo. Entonces, estaríamos aquí. Y en el último intervalo, la velocidad vale menos 5. Y nuevamente dura 1 segundo. O sea que estaríamos acá. Ustedes allá con su cuadrícula garantizan que esto quede aquí en menos 5, ¿no? Quede bien derechito. Recuerden que esos punticos, los únicos que lo hacemos es solamente para guiarnos y registrar que el valor no se nos vaya a mover, ¿no? O sea, que podamos ver efectivamente que eso llega hasta menos 5. Es solamente. Pero la gráfica como tal es esta línea. Son estas líneas. Estas líneas sí son la gráfica. ¿Ok? Repito que esos punteados solamente son de guía, no porque hagan realmente parte de la gráfica. ¿Ok? Ese era lo que tenía que hacer. No sé si a todos les dio el resultado. ¿Ok? Bueno. Les decía que hoy lo que quiero plantear, ya que no nos queda mucho tiempo, es un problema donde vamos a aplicar la velocidad media, ¿sí? Entonces, esos problemas, pues, los tenemos que
o hay dos formas de resolver ese tipo de problemas. Pues de acuerdo a su definición, podemos calcular la velocidad media exactamente igual como se calcula la media matemática, ¿sí? Tema que hemos visto en estadística. Entonces, les recuerdo que en ese caso, la velocidad primero, recuerden que una barrita arriba me está indicando que es media, ¿ok? Entonces, velocidad media, y que la podríamos calcular como la sumatoria de las velocidades multiplicadas por el tiempo dividido entre la sumatoria de los tiempos. Realmente, si ustedes lo analizan bien, esta es la misma fórmula de la media. Solamente que para hablar de la media, no, esto es lo que está representando como la marca de clase. Y esto sería como la frecuencia, ¿sí? O sea, la velocidad sería como la marca de clase y el tiempo sería como la media, ¿ok? Esto significa que aquí yo tengo que ir sumando la velocidad del intervalo 1 por el tiempo que dura 1. Por ejemplo, aquí, la velocidad que dura, la velocidad del primer intervalo sería 3 por el tiempo de ese intervalo que sería 1, más la velocidad del intervalo 2, por ejemplo, aquí sería 0 por el tiempo del intervalo 2, más, y así sucesivamente, hasta una velocidad del intervalo n por un tiempo n. Y todo dividido entre la sumatoria de los tiempos, que sería el tiempo del intervalo 1 más el tiempo del intervalo 2, más, hasta el tiempo del intervalo n. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar de una vez el gráfico que tenemos para calcular, para aplicar esa formulita de velocidad media. ¿Okay? Entonces sería para nuestro caso, la velocidad media sería igual a velocidad del intervalo 1, 3, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que sería 1, más velocidad del segundo intervalo, 2, por tiempo de ese intervalo, 1, más velocidad del tercer intervalo, 2, por tiempo de ese intervalo, que también serían 2, más velocidad del tercer intervalo, vale menos 3, por tiempo de ese intervalo, que sería 1, más velocidad del cuarto intervalo, sería 0, por el tiempo de ese intervalo, que sería 1, más velocidad del último intervalo, 5, menos 5, por el tiempo de ese intervalo, que sería 1. ¿Okay? Vamos a hacer esto para separar nuestro gráfico. Y dividido entre la suma de los tiempos. Sabemos que todo va a durar 7 porque al fin y al cabo eso es lo que hay de tiempo. Pero podemos registrarlo para que veamos que estamos aplicando la fórmula tiempo del primer intervalo 1 más tiempo del segundo intervalo otra vez 1. Profe, una pregunta. Este intervalo, dime. Dime. ¿Nada? Profe, ¿por qué los valores negativos? ¿Por qué los valores negativos tienen paréntesis? Es para que no me quede como pegado el doble signo menos, nada más por eso. Realmente eso no va a estar en el cálculo. De hecho, en vez de colocar este más, de una vez podríamos haber colocado el menos, sino que para no, digamos que para no separarnos de esta fórmula que dice más. ¿Sí estamos? Ok, profe. Sí, señor. Por tiempo. Entonces íbamos aquí sumando los tiempos, ¿no? Entonces, un segundo, otra vez un segundo. Este duró 2 segundos, más el siguiente también duró 1 segundo, más el siguiente duró otra vez 1 segundo, más el último que también duró 1 segundo. ¿Ok? Vamos realizando, esto lo pueden hacer completo en su calculadora en una sola operación. Sería 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, más 2 por 2 son 4, menos 3 por 1, entonces sería menos 3, 0 por 1, daría 0. Aquí creo que tengo un error.
porque en el segundo intervalo la velocidad vale 0. Yo tengo 2. Así que 1 por 0, 0 aquí. ¿Listo? Decíamos 3 por 1, 3, menos 3. 0 por 1 daría 0. Y menos 5 por 1 quedaría menos 5. Todos sobre, si sumamos 1 más 1 más 2 más 1 más 1 más 1, ahí estarían los 7 segundos. ¿Ok? Ahora realizo la operación aquí, sería 3 más 4 serían 7, 7 menos 3 serían 4, 4 menos 5 sería menos 1. Menos 1 séptimo. No lo estoy pasando a decimal única y exclusivamente porque el dividir entre 7 me genera infinitos decimales. ¿Ok? Pero de acuerdo a esto, pues esta sería nuestra velocidad. Unidades de longitud metros sobre unidades de tiempo que serían los segundos, y esa sería la velocidad media. Recuerden, Profe, este signo negativo lo único que me está diciendo es una dirección, nada más. profe, una pregunta. Sí, Pero en dado caso podemos, o sea, terminarlo. O sea, si nos queden fraccionarios, podemos tener el valor en fraccionarios, o tiene que ser, o puede ser en decimales. A ver, si tú tienes que marcar una opción de respuesta, ¿cierto? Y las opciones de respuesta están escritas en forma fraccionaria, pues nada, ¿para qué lo vas a hacer si ya está así? Pero si está en forma decimal, pues tendrías que mirar efectivamente a qué decimal corresponde esto para poderla marcar. Entonces, digamos que está solamente de acuerdo a la respuesta a las opciones de respuesta que yo tenga que aplicar. ¿Listo? Esta entonces es una forma de calcular esa velocidad media, como la sumatoria de las velocidades por sus tiempos. Y la otra forma de calcular la velocidad media es como calculando una distancia total. Profe, una pregunta. Dime. La primera fórmula, la primera que usted nos enseñó para velocidad media se puede aplicar en todos los casos, ¿verdad? Pues a ver, si yo conozco esa información, pues la puedo aplicar. Es que uno aplica de acuerdo a cualquiera de las fórmulas que nosotros vamos a ver en física, en cualquiera de los temas, pues vamos a ver que existen varias fórmulas y que de pronto uno utiliza una. ¿Por qué? Porque conoce esa información que tiene esa fórmula. O utiliza otra porque tienes la información de esa otra fórmula. Entonces, no siempre puedo decir es que siempre voy a poder utilizar esta fórmula. No, uno tiene que ser un poco recursivo con respecto a eso. Ese es, digamos, que lo que tiene que ver el manejo de fórmulas. Saber qué conozco y qué no conozco para saber si la puedo utilizar o no la puedo utilizar. ¿Vale? Bueno, les decía que la otra fórmula que nosotros podemos utilizar es esta de distancia total sobre tiempo total. ¿Ok? Teniendo en cuenta un aspecto muy importante, y es que cuando yo hablo de distancia, ¿sí? En la distancia, recuerden que no tiene signo. Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación, pues debemos tener en cuenta hacia dónde se mueven los cuerpos. Si se mueven hacia la derecha, si se mueven a la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, esta distancia total es una suma de las distancias parciales dividido entre el tiempo total. ¿Por qué lo referimos así? Porque es que, por ejemplo, aquí, en este intervalo, efectivamente el cuerpo, el objeto se está desplazando una distancia, pero esa distancia podría estar siendo a la derecha o podría estar siendo a la izquierda. Por ejemplo, en estos intervalos donde la velocidad es negativa, recuerden que eso significa que el cuerpo se está moviendo a la izquierda. Entonces, cuando yo haga aquí la distancia total, tengo que tener en cuenta hacia dónde se mueve, porque si el cuerpo se mueve hacia la izquierda,
Entonces, en vez de sumar, tengo es que restar. ¿Listo? Si en el problema no me dice hacia dónde se mueve, sencillamente considero todos los desplazamientos positivos. Ahí sí no tengo por qué considerar ninguno negativo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso para esta fórmula. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos calculando las distancias, tenemos que saber si se mueven, si hay desplazamientos que sean a la izquierda para poderlos restar. O sea, no se estarían sumando, sino que estarían restando. ¿Listo? Entonces vamos a ver un problema donde vamos a aplicar esta formulita. Ojo, recuerden, en la primera fórmula es velocidad por tiempo, dividido entre la suma de los tiempos. Mientras que en la segunda fórmula, bueno, sumatorias de velocidades por tiempo. Mientras que aquí es sumatoria de distancias sobre sumatoria de tiempo. ¿Ok? O sea que, si en un problema me dan las velocidades de cada intervalo, lo calculo así. Si en un problema me dan las distancias recorridas, lo calculo es así. Pero puede haber en un enunciado donde se den velocidades y se den distancias. ¿Ok? Cuando eso ocurra, que me den, por ejemplo, me dicen, en un intervalo la velocidad fue de tanto, y en el otro intervalo me dice que recorrió una distancia en tanto tiempo. Entonces, des en cuenta que se estarían mezclando. Cuando eso ocurra, ustedes o convierten todo a distancia o convierten todo a velocidades para utilizar o la de arriba o utilizar la de abajo. ¿Está claro? Entonces, no es para complicarse, es solamente entender que o utilizo así, pero no puedo mezclar. No puedo mezclar. Entonces, vamos a ver un problemita así, donde vamos a mezclar la información. Bueno, entonces dice que un objeto se mueve a 3 metros por segundo durante 5 segundos. Posteriormente, recorre 25, bueno, pongámosle esto, 20 metros en 5 segundos. Luego se detiene por 3 segundos. Por último, se devuelve a 2 metros por segundo durante 6 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo como gráficamente para poder entender tanto las direcciones como lo que está ocurriendo ahí. Entonces dice, un objeto se mueve a 3 metros durante 5 segundos. O sea, a 3 metros por segundo durante 5 segundos. Significa que hasta aquí no me dicen nada, pues podemos tomar esa dirección como una dirección positiva. Significa que el objeto comenzó aquí y empezó a desplazarse para este sentido. ¿Listo?
Luego dice, posteriormente recorrer 20 metros en 5 segundos. Tampoco me están diciendo hasta dónde, por lo tanto podemos considerar que es la misma dirección. O sea que tenemos un segundo recorrido aquí. Vamos registrando tiempos. Entonces, aquí, hasta aquí llegó en 5 segundos. ¿Ok? O sea, mejor, coloquémoslo así. Este recorrido duró 5 segundos. El segundo recorrido dice, pues, recorrió 20 metros en 5 segundos. O sea que tenemos un segundo recorrido donde volvió a durar 5 segundos. Luego se detiene. Por lo tanto, si se detuvo, aquí vamos a hacerlo de esta forma para indicar que se detuvo, no se movió. ¿Listo? Durante 3 segundos. Entonces aquí se quedó y duró 3 segundos. Y por último se devuelve a 2 metros por segundo, o sea que ahora la dirección fue esta. ¿Listo? No dice que volvió hasta el punto inicial, sencillamente tomó una dirección hacia digamos que hacia su inicio, y ese recorrido fue de 6 segundos. ¿Ok? Y queremos calcular la velocidad media. Entonces, des en cuenta que para el primer intervalo, la información está dada en términos de velocidad. Significa que tendría que utilizar esta. Pero en el segundo intervalo, me lo están dando es en términos de distancia. Por lo tanto, tendría que aplicar es esta. ¿Ok? Entonces, en este caso es donde yo les digo, o convierto todo a velocidades, lógicamente calculando la velocidad, o calculo las distancias para poder utilizar esto aplicando la fórmula de distancia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo todo, ya que este está dado en velocidad, este está dado en distancia, este vuelve a estar, este está en reposo, y este vuelve a estar en términos de velocidad, pues más fácil convierto esto a velocidad. ¿Sí? Eso quiere decir que, recuerden que cuando está hacia la derecha yo puedo calcularlo como con conceptos de rapidez. Como que la velocidad es lo mismo que la rapidez, es decir, la distancia, que fueron 20 metros, dividido entre el tiempo de ese intervalo, que fueron 5 segundos. Por lo tanto, esto me dio que la velocidad del segundo intervalo, vamos a colocarlo aquí, velocidad del segundo intervalo fue de 4 metros por segundo. Y ahora sí puedo aplicar mi formulita como la tengo acá. Entonces, otra vez, tendríamos velocidad media sería igual a velocidad del primer intervalo, 3, multiplicado por el tiempo del primer intervalo, 5, más velocidad del segundo intervalo, 4, multiplicado por el tiempo del segundo intervalo, 5, más velocidad del tercer intervalo. Recuerden que dicen que el tercer intervalo se detiene. Por lo tanto, si se detiene, la velocidad vale 0, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que fueron 3 segundos. Más velocidad del último intervalo. Si se devuelve, recuerden que dijimos que era porque estaba tomando hacia la izquierda, por lo tanto la velocidad negativa, multiplicado por el tiempo de ese intervalo, que son 6 segundos. Dividido entre la sumatoria de los tiempos. Veamos, primer intervalo, 5 segundos. Más segundo intervalo, otra vez, 5 segundos. Más velocidad del tercer intervalo, 3 segundos. Más velocidad, tiempo del último intervalo, 6 segundos. Tiempos, ¿no? No sé si dije algo otra cosa. Y sencillamente vamos resolviendo. 3 por 5 serían 15, más 4 por 5, 20, más 0 por 3, 0, menos 12 de acá. Todo entre la sumatoria de los tiempos que me darían 19 segundos. Profe, da 1.21. ¿Perdón? Da 1.21. Bueno, en fracción, seguramente esto te dio muchos decimales ahí en la calculadora, ¿cierto? Yo lo voy a dejar sencillamente como la fracción. Ustedes ya sabrán lo que les da ahí. 23/19 metros por segundo. Y ya tendríamos entonces la velocidad media de ese
de ese recorrido. ¿Sí está claro? Entonces, con ese procedimiento, digamos que terminamos el repaso que estábamos haciendo de los temas para la evaluación de mañana. ¿Ok? A la vez se nos acabó el tiempo, entonces